Muy bienvenidos nuevamente, amigos de Draw Gamers, tu podcast de videojuegos coleccionables y cultura pop. Oye, Trooper, hace un tiempo te había hecho una recomendación de un juego, el What Remains of Edith Finch. ¿Pudiste jugarlo? ¿Lo has probado después de 6 meses de la recomendación? Hola Anton, ¿cómo estás? Sí, pues esto está, de hecho está grabado en la primera temporada, en una de las recomendaciones que tú hiciste, hablaste de este juego, pero la verdad es que no me acordaba mucho lo que dijiste, porque fue como muy a la rápida, que era un juego, no sé, como profundo, y ahí quedó. Y hace un par de semanas tuve la oportunidad de jugarlo y, bueno, terminarlo también porque es bien cortito, pero fue una experiencia por lo menos llamativa. Así que creo que es una buena recomendación, pero no es para todas las personas, ni es para cualquier tipo de persona. O sea, yo creo que hay gente que quizás ni siquiera considera que esto es un juego. Para mí al menos, yo estoy ahí como en ese carril. Ya, yo no sé si lo calificaría como juego como tal, yo lo calificaría como una experiencia interactiva o algo así. Ya. Oye, recapitulando al comienzo, muy buenas noches a Don Trooper. Yo te atropellé con la introducción, llegué y te lancé las preguntas al tiro. Venía emocionadísimo. Bueno, el juego está escrito como una aventura narrativa y básicamente un walking simulator. Sí, o sea, yo no. Es, es lo que dice ahí. Básicamente uno va caminando y te van contando una historia. Creo que es la mejor manera, como de una novela visual, básicamente. Creo que está muy bien llevada a cabo. Esto Walking Porque es una Simulator, historia. ¿tú conoces ¿Sí? otro? Por ejemplo, que uno pueda decir, ah, se parece a tal juego. Mira, tengo entendido que hay algunos de terror, como el Absolov, por ¿Ya? ejemplo, de Play 5 o Play 4, que también cumplen la misma función. Básicamente tú vas recorriendo y te encuentras con ciertas cosas en el entorno, pero no trasciende más allá el juego. O sea, tu interacción con el medio no, no va más allá. Ocurre el Claro. Slenderman o otro. Creo que el terror de nueva generación, hasta, hasta las últimas cosas que se están reeditando, desde el avance de Amnesia, por ejemplo, pecan de eso. Como que son todos una copia de un walking simulator con puros jumpscares. Entonces creo que el género que más ha desarrollado esto hoy en día ha sido esto, el terror. Pero volviendo a lo que es 8 Finch, cumple con lo mismo, solo que te cuenta una historia o muchas historias en conjunto y lo hace de una manera, yo creo que es magistral, que se entrelaza todo, desde los mismos subtítulos que te van apareciendo en la pantalla, porque no te aparecen como el típico subtítulo abajo. No sé si te fuiste dando cuenta que también sirven como un arrow point, o sea, como la guía. Por ejemplo, ya tienes que ir hacia allá, pum, y te aparece el texto hacia el lado que tú tienes que dirigirte. ¿Viste? No, si el juego es una obra maestra y después vamos a entrar a discutir, o sea, no a discutir, pero a filosofar al respecto. Sí, pero ¿Cómo lo estaba viste ahora tú? recordando y tiene razón. O sea, como es tan natural, uno no se da cuenta, pero claro, el texto te va como guiando más o menos hacia dónde tienes que ir. Porque al final el sistema de juego es súper intuitivo. O sea, tú no tienes botones que tú digas, oye, este para saltar, este para interactuar, este para golpear. O sea, es como súper intuitivo en general. Y eso yo creo que también hace que sea una experiencia, de nuevo, así como interactiva, como tú dices, una novela gráfica finalmente. Y sí, es bien interesante. De estos Walking Simulator que tú nombrabas anteriormente, como estos de terror, la verdad es que no conozco ninguno más allá de los que sí he jugado en realidad virtual. Y ahí literalmente son aventuras de caminar, muchos juegos. Pero este, yo me esperaba en algún momento el screamer, que me apareciera así al frente en la pantalla, así, ¡uh! Pero no fue así. ¿Pensabas que era de terror? Sí, pensé hasta como.
yo creo que hasta como la tercera historia, yo todavía pensaba que era de terror y que algo iba a pasar. De hecho, a medida que va avanzando el juego, tú entras de día y se va oscureciendo y se va haciendo de noche. Entonces decía, chuta, algo va a pasar ahora. Así que, claro, yo estaba esperando que era el terror, pero me sorprendió que era un juego o una experiencia como totalmente diferente. O sea, era un viaje a ciertos aspectos del ser humano que son bien complicados. Mira, voy a leer acá textual, más o Por menos favor. la introducción del juego, para que nuestro escucha se pongan al tanto. Dice, la historia sigue a Eric Finch, de 17 años, el último miembro sobreviviente de su familia, mientras regresa a su hogar ancestral por primera vez en 7 años. Al volver a explorar la casa, descubre el misterioso pasado de su familia y se adentra y se entera de la serie de muertes que eventualmente causaron el colapso total de la estructura de su familia. Eso es muy a grandes rasgos lo que trata la historia. A ver, no quiero saltar al final, pero tú te esperabas más allá, o sea, bien, tú partiste pensando que era quizás un juego de terror o que en algún momento te iba a sorprender de alguna manera. ¿Cuál fue el contexto general que lograste obtener en la historia? Como ¿cuál era el trasfondo filosófico que encontraste o qué problema trata la historia, mejor dicho? A ver, profesor, voy a contestar a ver si no me equivoco. Pero mira, yo de verdad pensaba que era un juego de terror porque como recordando algunas experiencias previas que uno tiene, a mí al menos me gusta leer mucho, ver series, películas, el tema de regresar a una casa en donde no querías volver es el típico pie forzado para montones de historias, si no son de terror, de thriller psicológico, y yo creo que esta cae más o menos en eso. Y la historia va avanzando de un modo en donde no te dice mucho. Entonces, a medida que se va desarrollando, tú vas conectando los puntos hacia atrás. Bueno, hasta que después tiene al final un plot twist que es inesperado, ¿ya? Porque en realidad nunca uno no tiene ninguna pista de que va por ahí la historia, pero sin embargo habla de de ciertas cadenas emocionales que se van a transmitir por generaciones, ¿ya? Normalmente en la psicología eso tiende a ser algo que pasa casi siempre de manera natural, o sea, ciertos complejos, cierta carga que trae nuestra familia, por ejemplo, tus papás pueden traer cosas de sus padres a su vez, y eso te lo empiezan a transmitir a ti en la forma en cómo tú ves la vida, ¿ok? Y de manera muchas veces sin que sea a propósito, o sea, la manera en cómo a ti te crían muchas veces va implícito todas estas como cargas o cadenas, entre comillas, que uno va trayendo con el tiempo. Entonces, siento que este juego toma esa y la principal cadena que se ve ahí tiene que ver con el miedo a la muerte. ¿Ya? Y es bien interesante porque al final, si hay algo que todos los seres humanos tenemos claro cuando nacemos, es que en algún momento vamos a morir. O sea, uno cuando nace no tiene idea cuál va a ser su profesión, cómo se va a desarrollar, si te vaya a casar o no, qué va a ser de tu vida, cuáles son tus talentos, no tenemos idea. Uno las puede proyectar de repente en los hijos o uno le gustaría que tu hijo el día de mañana, bla, bla, bla. Pero lo único que todos tenemos seguro es que en algún momento vamos a desaparecer. Y acá es bien interesante que la familia Finch tenían como un miedo tremendamente grande hacia la muerte. ¿Ya? Y eso hace que se vaya desarrollando casi como una maldición, porque además los casos que uno experimenta en la historia son bien trágicos. Algunos son terribles, otros son como más graciosos, pero todos tienen que ver con muertes prematuras. No sé qué lectura leíste tú a eso, Anton, o si piensas que va para otro lado, porque yo también puedo estar hablando tonteras nomás. Entonces quiero ver si estamos más o menos en el mismo pie. Sí, creo que, a ver, creo que muchas de las historias tratan o tienen su componente relacionado con la muerte, como tal, con el miedo a la muerte, y creo que se engendra
esta maldición, entre comillas, hacia la familia Finch, a toda la generación que va desde Odín, que es como el tatarabuelo, que fue el que trajo la casa desde no sé dónde, por el mar. ¿Te acordáis o no? Sí, ahí parte la Y historia la, y la con casa, las desgracias. Y la casa como que sabía, como que viajan hacia una isla y ahí trasladan la casa y la empieza a armar como el patriarca de la familia que era Odín. sí, pues, pero la casa encalla, Claro, queda metida en el mar, y después él llega a la isla y construye la otra casa en la isla. claro. Y ahí, Y bueno, ahí muere aplastado por un dragón, entre comillas. eso le agrega como cierto aspecto onírico a la historia. O sea, tiene varios aspectos que son claramente de fantasioso, entonces uno no sabe si eso fue realmente algo que pasó dentro de la historia o es como una forma en cómo la abuela transmite la historia a la familia, que también se da muchas veces que la historia pareciera que es como contada de cierta manera, y de hecho la mamá de Edith Finch no le gustaba que le contaran esa historia. No sé cómo lo viste tú ahí, porque claramente una casa flotando que en calle eh, difícilmente va a pasar. Difícilmente va a pasar, claro. Sí, pero ahí, por ejemplo, pasan dos cosas. Tú mencionaste que ella no quería volver, pero ella cuando era pequeña, ella no se quería ir, porque la mamá fue la que tenía esta maldición y Ujú, decidió llevarse a la niña para que no corriera con el mismo destino que el claro. resto de sus familiares. Y después la mamá muere, creo, en el hospital. Se enferma y muere, pero eso te lo cuentan nomás. Y ahí fue Claro, es cuando Eddie una de las cosas decide finales, volver. pero uno ya sabía que básicamente toda la familia había muerto, pero claro, ahí te revelan que al final que ella sacó a la hija de este ambiente. Ya. Y ahí, esto es teorizando ya el tema, pero por ejemplo, la abuela les dice que tienen o sea, la mamá, en el momento que discuten con la abuela, y paréntesis, la abuela es el único personaje que está en la historia y muere, que es la única personaje que muere longeva, no sé si como a los 93 o 83 años, algo así. Pero eso Así tiene que un cierto sentido después, si tú hay, lo piensas. o sea, de hecho, cuando se van, así Ujú, como, esto ya full spoiler todo el juego, pero cuando se va Edith con la mamá, ujú, la abuela se muere al otro día, po, claro. ¿cachai? Entonces, O sea, yo no sé si eso tiene que ver así como específicamente digamos, con que el desarrollo de la historia tiene que ver necesariamente con que al dejarla sola se muere. ¿Eh? Yo creo que tiene que ver con que ella, la abuela en este caso, vivió su vida de una manera distinta. O sea, ella, si tú lo pensáis, ella rompe estas cadenas familiares y no vive con ese miedo que llega a ser patológico que sí había en ajá, la familia, ¿ya? Porque no está presente en ella y ella como que decide disfrutar la vida. ¿Cachai? Ahora, claro, esa teoría se cae ahora que estoy pensando porque Edith se muere joven también. Entonces es sí, pues como, muere a los 17. claro, y ella tiene esta revelación al final, bueno, que yo creo que la tiene, pero ella termina muriendo. Entonces al final, claro, pareciera que la maldición de la familia en general es el morir y morir joven y morir normalmente en condiciones bien pencas. A pesar de que también hay otros familiares que mueren más viejos, hay un tío por ahí que muere bastante viejo y que se había estado escondiendo de la muerte durante años. Entonces él mismo se da cuenta que eso no es vivir y el momento que decide salir, se muere. Entonces es Pero, como trágica la historia que sigue la familia Finch. pero ¿sabéis qué? ¿No te has puesto a pensar que la abuela pudo haber sido asesina? ¿Ya? Hoy no lo había Así, pensado. Oh, me diste vuelta todo el juego ahora. ¡pa! Es otro plot twist, porque la historia se narra básicamente, porque si te fijáis, cuando Edith va a la casa, lo Ujú. único que tiene es una llave, Sí. uno llega a pensar que es la llave de la casa, y no es la llave de la casa, No, es la no, no, no. llave del libro de historias de la abuela, Claro. ¿cachai? Donde la abuela narra de manera onírica, básicamente, Sí. cada una de las muertes de todos los seres
que ella conoció básicamente, porque se mueren todos Sí, hasta que, así literal. Y, y hay algunos guiños dentro del juego, por ejemplo, no sé, pues los libros que están en la casa, las fotos que tiene en su pieza, claro. que hacen relación a que ella estaba súper consciente de todas las cosas que iban pasando. Entonces, el, por ejemplo, la abuela se ganó un premio por un libro. De hecho, Ujú, está el libro, si no me equivoco, está el libro y hay un cuadro que tiene como una noticia del diario que claro. dice la historia del hombre topo. Sí, ¿Cachai? Sí, pues, pero el hombre topo, si tú lo veis en retrospectiva, puede ser el hijo que está metido en el subterráneo y vive 30 años en el subterráneo. claro. ¿Cachai? Coincidentemente, él es él es el hermano de la chica que muere a través de la película del Grito. ¿Te acuerdas? La historia donde se disfrazan de todo, Oye, esa para mí es una de las mejores historias. ¿cachai? No, o sea, sí y no. O sea, no, Pero, por ejemplo, en está esa bien porque historia, hay varias historias, pero esa de la niña que se hizo como una estrella de televisión y la que tiene ajá, que ver, esa es la que tú estabas hablando, ¿cierto? sí, esa. Ya, esa a mí lo que me gustó mucho porque se parece demasiado a una historia que uno podría ver, por ejemplo, en Cuentos de la Cripta. No sé si tú viste esa serie alguna vez cuando eras chico. Ya, o Mítica sea, serie. claro, o sea, si tú lo pensáis, tiene una estructura muy parecida, porque al final ella va a la fiesta y están los monstruos y la matan, básicamente. Entonces, es muy significativa en cuanto a los elementos que tiene, muy similares a una de estos capítulos de los cuentos de la cripta. Así que a mí al menos me gustó harto esa historia. Además que es más larga que las demás. Hay unas que son súper cortas. Pero esa, claro, Ujú. me llamó la atención por eso, por la estructura narrativa que tenía. Y Pero dale, también el sigue con tu estilo, teoría de la abuela loca, a ver. Convénceme, está interesante. por ejemplo, partiendo por esa historia, Ujú, siendo que siempre en los diálogos que te va presentando el juego, siempre hacen alusión a algún monstruo, ¿cachai? Pero lo dejan ahí como que, como muy por debajo en todos los diálogos, en general en el juego. Y en esta historia en particular, viste que se cae un patín de la escalera, sí, parte la historia así, si no me equivoco, cuando sube la chica. ujú, Y después, claro, el pololo la trata de ayudar dándole un susto, ¿ya? Y coincidentemente se resbala con un patín, cae. De hecho, en la historia, si tú revisáis la baranda por la que cae, está rota. Y en esa parte te muestran que está el hermano escondido, muerto de miedo, debajo de la cama, y está escondido porque teme del monstruo, ¿cachai? Que hizo lo que hizo. Y después ya, pum, muere la hermana, pero este es el mismo niño, el que crece, o sea, ni siquiera alcanza a crecer, ahí mismo en la historia, pero es el niño que se encierra en el sótano y pasa 30 años en el sótano. Y cuando tú, por ejemplo, revisáis el sótano, está, no sé, pues la muleta está puesta arriba, sí, se y ve. fuera de eso, el niño, o sea, cuando habla, ¿cachai? Él siempre se refiere al monstruo que está afuera y le teme a lo que está afuera. Pero la abuela también en alguno cuando vais paseando por la casa, también hace alusión a lo mismo, ¿cachai? Como que se contraponen las historias. Ujú. Pero claro, yo creo que para hacer el link hay que estar como en la parada de, ¿será la abuela? ¿Cachai? Como para empezar a juntar las cosas. Y por ejemplo, a ti en la historia te dan, entre comillas, a conocer o te dan a entender de que el niño muere atropellado por un tren, pero él nunca habla de los trenes. Él lo único que tiene es un tren, ponte en una reprisa, pero nunca hace alusión a un tren. Entonces, y justo donde termina la vía del tren hay un precipicio. Sí. Entonces, y de hecho, ese cuerpo fue el único cuerpo que no encontraron de toda la familia. Entonces, lo más probable es que cuando él decidió salir al mundo, ¿cachai? Se suicidó nomás. Porque en la isla tampoco hay trenes. Es una isla. Sí.
¿cachai? No, no tiene sentido a no ser que hayan ocupado, no sé, como por un carrito para mover materiales nomás, pero no para tener un tren. O sea, es que desde ese punto de vista, las muertes son metáforas al final, porque no te lo dejas de manera explícita. O sea, de hecho, la misma historia de la tía esta que era actriz desde niña, te Ujú. relatan la muerte de ella, pero a través de como una novela, un cómic. O sea, tú te metes dentro del cómic, entonces al final no te queda claro si eso pasó o no pasó, y claramente no pasó. Pero resulta que hay varias que son metafóricas, o sea, para mí por lo menos una de las más fuertes, no sé si tú coincides con eso, Anton, fue la de la guagua que está en la tina. La de la ducha, Esa claro. es terrible, esa es terrible, ¿cachai? Y también es metafórica, porque al final es un juego, o sea, tú estás jugando con los patitos en el agua, con la rana, después el niño nada, y tú vas escuchando la voz de los papás hablando solamente. Eh, entonces te da la metáfora, porque uno después ahí tiene como la claridad de qué es lo que pasó con el niño, ¿cachai? Pero uno lo ve a través de los ojos de la guagua, que tiene este De la pensamiento guagua. mágico. Y de hecho, el papá de la guagua parte diciendo: siempre me pregunté qué será cómo ve el mundo. Y el mundo lo veía como con música, con figuras, con monitos que se movían. Entonces, claro, es una metáfora al final que una guagua se murió ahogada mientras la estaban bañando, pero eh, no sé si eso tiene que ver con la abuela, porque eso me pasa. O sea, hay algunas que pareciera que sí, pero no sé qué tiene que ver la abuela, por ejemplo, en ese tipo de muerte. Si fue, no sé, preparado por la abuela, o la abuela simplemente observaba lo que pasaba. No sé, pues es que todo esto queda sujeto a interpretación, ¿cachai? Pero, y por ejemplo, en la historia de la actriz, Ujú. ¿cachai? El único libro que quedó, entre comillas, fue ese, Sí. ¿cachai? O sea, de todos los que tenía, solamente dejó ese, y ese es más o menos el que explica el, lo que realmente, entre comillas, pasó, ¿cachai? Entonces, bueno, y ciertamente hay un montón de metáforas, como el del niño que, no sé, pues que salta del columpio, Ese también es fuerte. ¿cachai? Donde, Ahí también tiene un suicidio. sí, pues donde básicamente piensan que, o sea, el hermano se echa la culpa, Claro. por, entre comillas, darle coraje al hermano, así como, no, así como, ¿cómo te vas a dar una vuelta en el columpio? Y anda el otro que, claro, jugar en el columpio en el borde del precipicio. Ciertamente pueden haber un montón de otros factores, pero tienes esa muerte, tienes la del niño, que la de la guagua yo creo que es terrible. Yo quedé así, ahí dejé de jugar, ahí jugué al otro día. No, esa es, yo creo que, insisto, de las más fuertes, porque es perturbadoramente bonita la escena, en el sentido que uno juega con la guagua y después Mm. nada, y te vas ahí al final por el drenaje, o sea, te vas por el drenaje, ¿cachai? Entonces, como es muy explícito lo que te está mostrando y a la vez terrible. Si yo, bueno, yo lo jugué casi en 2 días, quizás lo terminé porque es cortito. Pero claro, yo creo que en esa quedé helado por un rato. A pesar que seguí jugando, como que paré un poco porque fue como, me cae mal el Anton que me hace jugar estas tonteras, pero No, pero yo creo que esa es la muerte más fuerte de todas las muertes, fuera de gente que son como 10 muertes las que te da el juego. diez sí, 11 muertes más o menos. sí. Y, por ejemplo, y cuando parte la Molly, Ah, hay otra que me la, impactó también. Después la vamos a hablar, pero hay otra que también me dejó mal. También me dejó por mal ejemplo, otra. Sí, Molly es la niñita con la que parte el juego, creo que es la primera sí, historia, es la primera historia, sí. ¿cachai? Que dice que está muerta de hambre y se empieza a comer todas las cosas que encuentra. Y se Y transforma en después un, en un gato. en un gato y Sí, salta para afuera. ¿Cachai? Pero por ejemplo, esa historia parte, Molly parte hablando, hay que tomar en cuenta que Molly era la hija de Eddie creo que es la abuela, sí, sí, ¿cachai? Que está castigada porque se comió todos los dulces de Halloween. sí. Entonces quizás cuánto tiempo llevaba castigada, ¿cachai?
encerrada en la pieza, que ya se estaba muriendo de hambre y empezó a comer de todo, ¿cachai? Se come su pez, se come basura, lo que encuentra. Y ella va contando, ¿cachai? Que si no me equivoco, se ahoga, porque básicamente de eso muere, no muere de hambre, no muere por una infección, se empieza a ahogar. Pero ella te parte diciendo, yo ya sé lo que me viene ahora, ¿cachai? Y se va a negro, básicamente, Sí, cuando se empieza a ahogar. Entonces, son hartas cosas que te van relacionando con la abuela. O sea, sí, yo creo que todas las historias deben tener algo. Por ejemplo, en la pieza de la abuela hay una foto del abuelo, de Odín, si no me equivoco, ujú. Sí, Odín que es el abuelo. Odín muere aplastado por una estructura cuando estaba haciendo la casa. Sí, Pero en la foto sale justo la parte donde donde está colapsando la estructura, ¿cachai? Y la tiene ahí en la pieza. Entonces, y siempre hablan dentro de la historia de que la abuela siempre buscaba fama y reconocimiento, en especial con todas estas cosas. Entonces, creo yo que el libro, este libro en general, te presenta como buenas historias, ¿cachai? Pero es como esta parte maquiavélica donde quizás para crear una obra de arte, como los asesinos, ¿cachai? Hazla así como vívela, mata a alguien y después escribe cómo lo mataste, básicamente. sí, sí, sí. Entiendo tu teoría y podría ser, podría ser. Pero claro, pasa que hay varios que son suicidios. Entonces ahí como que no cuenta o se hace compleja. Por ejemplo, esta de la guagua que hablábamos, Ujú. no sé, es la misma de la mamá de Edith también. De pronto se enferma cuando se van. Entonces hay varias historias que uno diría como podría ser y otras que van más lejos. Eh, yo creo, o sea, es interesante la propuesta que tú dices. Ahora, yo creo que puede ser que ella transformó este mal de la familia que arrastraban, lo Ujú. transformó en algo, comillas, trató de como hacer como su propia terapia al escribirlo en manera de historias que casi todas rayaban en lo fantasioso, que quizás es una forma de lidiar con el duelo de que se te muera un hijo, un hermano, un padre. Quizás puede ser eso también. Y Pero, yo prefiero pensar eso y que es un juego que explora como este lado de las oscuridades que todos tenemos y cómo enfrentamos nosotros la resiliencia que tenemos para enfrentar las cosas. Porque si fuera una historia como que la abuela está loca y está encerrada en un asilo porque conspiró para matar a toda su familia, sería como una cuestión bien oscuro el juego. Y no sé si ese es el mensaje, porque al final el juego termina de una manera como que te da una luz de esperanza. Y te da ese mensaje un poco como de conocer cuáles son tus orígenes, cuáles son tus raíces que están en este árbol que al final es tu familia. Eh, pero no sé si tiene que ver con la abuela loca, pero me parece que es una buena forma de verlo, que yo creo que eso habla más de ti que del juego. o sea, yo llegué a esta conclusión hace poco, porque yo el juego lo jugué el año pasado, si no me equivoco. Cuando di el feedback del Ujú. juego, y ahora lo rejugué un poco. Es un juego corto que dura 3 horas aprox. Si es Sí, que es tú corto. no te dedicas ya a dar vueltas más allá, en 3 horas o quizá un poquito menos lo podéis terminar. Pero están todas estas cosas como ya, a ver, démosle la vuelta a la tuerca, a ver si encontramos o si te da otra opción. ¿Cachai? Porque yo creo que mi primera, mi primer approach al juego fue el mismo que el tuyo. ¿Cachai? Fue tragedia tras tragedia tras tragedia. Y de hecho, la muerte de la abuela, que sucede al día siguiente que la mamá de Edith se va con Edith, puede hablar de que quizás lo que mantenía viva a la señora era la compañía. ¿Cachai? Y ya al estar sola, al sentirse sola, ya no sé, no tenía nada más que la aferrar al mundo. Y por eso murió nomás, fallece. No me acuerdo que fallece si es que lo mencionan. No, Y, no lo dicen. oye, ¿cuál fue tu?
tu historia, no sé si favorita, o cuál fue la otra que te llamó la atención, que haya quedado ahí entre O medio. sea, que favorita es macabro, pero yo creo que dentro de las que me sorprendieron, eh, por la forma en cómo está contado, que yo creo que ahí está como la maravilla narrativa que tiene el juego, que yo creo que eso es el fuerte, obviamente, está la del hermano de Edith, el que ¿El que quería ser rey trabajaba, o el de la pescadería? el de la pescadería. Esa yo encuentro que está contada de una manera tan sutil y tan buena que podría ser fácilmente un capítulo de una serie o como un estudio de la locura en una persona. ¿Cachai? Ujú, O en este caso podría ser la depresión, porque el hermano termina dándose cuenta de que no tiene absolutamente ninguna meta en su vida y que todo lo que hace es repetitivo. Y de hecho te hablan que él iba a una psiquiatra y a la psiquiatra constantemente le contaba estas cosas y ella estaba asustada también porque era un caso muy extraño que nunca le había tocado ver y yo encuentro que la forma en cómo te lo muestran es espectacular. O sea, a medida que va apareciendo el mapa donde está este como personaje que era él, que va fundando estos pueblos, y ujú. mientras tú vas haciendo el proceso que él hacía en la fábrica digamos, de las latas de pescado, o sea, recibía el pescado, le cortaban la cabeza y lo lanzaba a la línea de producción. Y tú sigues Sí, haciendo una tras eso otra. hasta el final. Entonces, a mí me parece que eso, del punto de vista técnico y del punto de vista de la experiencia, es una genialidad. O sea, yo al menos solamente con esa escena, a mí el juego yo dije, ya, esta cuestión, ojalá haya ganado 400.000 premios por la forma en cómo está relatado. Pero claro, lo que está detrás es terrible porque tú estás viendo a una persona que se está evadiendo, que está cada vez más alejada y conectada desde el mundo real y está cada vez más metido en sus pensamientos y en el mundo que se está inventando en la cabeza, que es más interesante que el mundo que tenemos, digamos, el mundo físico, el mundo real. Entonces, la muerte también es terrible porque a él lo terminan coronando en una guillotina. Entonces, dándote de manera bien explícita también que se terminó él poniendo en la máquina para cortar pescado y se suicidó. ¿Cachai? Pero se suicidó metido en su locura. Ujú. Entonces, como te digo, es un ensayo bien complejo de la psiqui, quizás de una persona con depresión endógena, no te lo dicen nunca, o sea, obviamente no está el diagnóstico médico ahí, pero claro, te habla, no sé, si una persona esquizofrénica, ¿cachai? Pero es fuerte, a mí esa historia al menos, creo que junto con la de la guagua son como las más como artísticas, en donde te reflejan algo terrible que es una muerte con un desenlace, pero asqueroso, o sea, es terrorífico, ¿cachai? Pero sí, esa me llamó mucho la atención. Y ahí tiene otra historia en donde la abuela no está metida. Acá no sale nombrada nunca, y de hecho él se Ujú. suicida en la fábrica de la Sí, comida pues de enlatada. pescado. Entonces, claro, entonces fuerte. Y esa, como digo, me llegó harto también, igual que la de la guagua, esas me dejaron así como, wow. No, yo no me puedo acordar de todas las historias, pero ¿te acordáis cuál es el que quería ser astronauta? Mm, Viste que habían dos chicos que dormían, o sea, en la misma sí, pieza, sí. y en uno tenía la cama o su mitad de la pieza como astronauta, pero no me puedo acordar qué historia era esa. Estoy tratando de acordarme, no me acuerdo. Me acuerdo de la otra historia que era este chico que estaba elevando un volantín. Ya, ahí ¿Te sí, acuerdas de ese te ese? dejan. Ese fue que el día del casamiento del papá o algo Sí, así, sí. estaba elevando volantín y dijeron que todos entraran y él se quedó afuera. Y básicamente te dan a entender de que no sé, pasó una tormenta y murió en la tormenta. Eso sí, te da a entender como que pasó, claro, un tornado y se lo llevó. Pero esa es una de las más cortas también, ¿eh? Es súper, es muy cortita y es como lo único que nos hace elevar el volantín, jugar un poco mientras se va desarrollando la historia de fondo.
Pero también es una muerte en donde, si bien no hay un suicidio, pero sí como que el niño decidió morir. ¿Cachai? Porque Ujú. el niño no se quiso entrar, estaba más entretenido volando el volantín, Con el volante. claro, y estaba eso sí como muy en desacuerdo con que el papá se estuviera casando de nuevo con otra persona, que no era Claro, la mamá. que por ahí va el tema. ¿Cachai? Claro. Como en lo testarudo puede llegar el momento. Es Es fuerte. también, es cabroso el juego. Sí, toca la muerte de una manera bien interesante en general, de manera macabra, la mayoría, todas las veces, ni siquiera la mayoría. Oye, algún, así redondeando el tema, algo que te haya llamado la atención, por ejemplo, que todas las puertas estuviesen cerradas, tuviesen un ojillo para poder mirar hacia adentro, Sí, ¿te da la sensación de que todavía la gente estaba viva o ciertos recuerdos de ellos? O cuéntame tu experiencia en general y vamos cerrando el tema. mira, si mal no recuerdo, la Edith cuenta que su mamá fue bloqueando las puertas y fue como haciendo cada vez más pequeño donde uno podía transitar en la casa, que era una casa como media hechiza, que tenía como 400 como niveles hacia arriba, era como bien graciosa la forma arquitectónica, pero eso a mí me da la impresión que es también una metáfora de cómo se decide no enfrentar los miedos, los problemas y simplemente taparlos. Entonces eso también hay mucha gente que reacciona así frente a las adversidades de la vida, o sea, en vez de afrontar las cosas, es mejor no verlas más, porque si yo no las estoy viendo, el problema no existe. Entonces yo lo veo como una metáfora de eso, o sea, la mamá por tratar de proteger a Edith y al resto de la familia, digamos, porque acuérdate que el hermano muere también cuando era pasada la adolescencia. Entonces también ella iba cerrando todas las puertas de las habitaciones en donde Edith tiene recuerdos de que ella se metió alguna vez a jugar y algunas a escondidas también y otras habitaciones que no había ingresado nunca. Conocía la historia, eso sí. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. ¿Ya? Me gustaría pensar que es como un ejercicio de psicología en donde el juego trata de demostrarte que la casa podría venir siendo como esto que yo te contaba, como estas cadenas que uno va arrastrando a través de la historia familiar, y cómo no te podéis despegar de eso y cómo además tú tratas de esconder esta situación en vez de enfrentarla. Entonces, al final, si tú te fijas, todo lo que hizo la mamá al final fue en vano, porque murieron todas las personas de su familia antes de ella y murieron sus hijos, y ella solamente quedó su hija viva, y al final ella, a pesar de que trató de alejarla lo más posible de ese como destino, maldición que tenía la familia, al final no lo pudo Ujú. hacer. Entonces al final escapó tanto de este desenlace terrible, pero no logró su cometido. En cambio, la única que pareciera que miraba desde la distancia y que logró quizás entender que la muerte es parte de la vida nomás, y entenderlo de esa manera y aceptarlo así, para mí es la abuela. Por eso es que me cuesta un poco verla como esa imagen media psicópata de asesino en serie, porque yo veo que la abuela es como la única persona más o menos cuerda, ¿ya? Porque acuérdate que ella le deja el libro y le gustaba que Edith fuera a leerlo, ¿cachai? Porque quizás con eso ella quería romper esas cadenas que estaban en la familia Finch. Claro, o sea, es que era más poético narrar una historia esa, en ese estilo que Claro, decirle, no, se murió atropellado. ¿Cachai? claro que ese ha sido refome. Exacto, yo creo que por ahí va el tema. Pero la mamá, por ejemplo, de Edith, cuando se van, porque la abuela le quería pasar el libro Sí, a Edith, sí, pero la mamá no la deja, pues, y le echa la culpa, ¿no? Así como por culpa de tu libro están todos muertos. Algo así es el speech que le da y se va. ya. O Así sea, que, varias veces la historia cuenta y repite los recuerdos que tiene Edith de la mamá, que ella no quería que se acercara y no quería que le contaran la historia de la abuela. ujú, Pero yo creo que también tiene que ver con eso, con esa incapacidad que tenéis de enfrentar este problema o este miedo en realidad. Si al final, no sé, lo que me quedó a mí al menos es que el juego te muestra que el miedo a enfrentar ciertas cosas en la vida te paraliza
y esa parálisis te hace tomar malas decisiones y al final errar en ciertas cosas. Entonces, creo yo que para mí lo que me quedó al final, fue que lo peor que uno puede tener es tenerle miedo a la muerte, porque eso significa que tú vayas a vivir tu vida con miedo. ¿Cachai? Entonces, volviendo un poco a lo que yo dije al principio, lo único que todos tenemos asegurado es la muerte. Es la muerte. ¿Cachai? Entonces, el vivir con miedo a morir y tratar de evitarla, por así decirlo, claro, te lleva a estos lugares oscuros en donde al final termináis encontrándote con la muerte más prematuramente o de maneras terribles, y simplemente por ese miedo a no querer aceptar la muerte como parte de la vida, ¿cachai? Que es una cuestión también, si nos vamos a la volada, es una cuestión muy cultural que todos tenemos, o sea, normalmente nosotros por eso tenemos todos estos rituales de, de tener un cementerio, de ir a recordar a los muertos, ¿cierto? De hacer este velorio. Y a mí hace poco me tocó, de hecho, una muerte cercana, eh, en donde yo miraba un poco como desde lejos y yo decía, pucha, la persona ya no está. Y todo esto que estamos haciendo ahora, los velorios, las palabras, toda la parte de, no sé, de que está hablando el cura Ujú. y todo El su ritual, speech que uno básicamente. hace, claro, es el ritual de cierre para uno, ¿cachai? Ujú. Entonces con eso uno se va más tranquilo, entre comillas, con el duelo, o tenía alguna manera, se supone, de poder desarrollar el duelo porque le estáis dando un fin, ¿cachai? Y así como algunas culturas antiguas, no sé, po, pensando así como en las culturas nórdicas que mandaban a sus muertos, los ponían en un bote mientras se quemaba navegando al Valhalla. Es como que siempre el humano ha querido, de cierta manera, hacer un cierre con esta cuestión que está sobre nosotros de manera constante, que es la muerte. Y te la puedes encontrar de cualquier manera y de las formas más inesperadas. Es toda la razón. Me dio pena, ya no Pero quiero bueno. grabar más. Oye, te voy a sacar de tu pena y te voy a contestar. Dale. Este juego es del 2017 Ujú. y entre el 2017 y el 2018 ganó 29 premios. Maravilloso. O sea, entre nominaciones y premios fueron 29. Si no me equivoco, ganó como 10 de los 29. Buenísimo. Así que créeme que fue. No sé qué criterios tienen que tener para que sean GOTY, pero esto yo creo que me merecía ¿cómo se llama? Como su edición de grandes éxitos en los juegos. Es que pasa mucho Porque, que la estructura que tiene el juego y cómo está hecho, o sea, yo creo que este tributa mucho más a la parte tanto de la narración, la historia que hay y además cómo te la están contando. O sea, me pasa mucho que me recordó hartos juegos de la empresa esta Telltale Games. No sé si has jugado juegos alguna vez de ujú, esa empresa, sí, sí. que son al final, son cuentos interactivos. O sea, uno No, son va puro clic. eligiendo cierta respuesta y de acuerdo a eso tu personaje actúa. Acá es muy parecido, pero contado también desde la perspectiva como en primera persona, pero te van contando y tú estás encarnando a otro personaje. Entonces, insisto, es algo que probablemente hay gente que le va a cargar. Por ejemplo, para todos los que les gustan, no sé, los Minecraft y que juegan al LOL y cuestiones así como online, donde hay acción sin parar, yo creo que este juego los van a encontrar así súper aburridos. O la gente que le gustan los de aventura, los hack and slash, ¿cachai? Pero sí es un juego que yo creo que te deja reflexionando, y yo creo que eso es lo entretenido y lo bonito de un juego. A mí al menos cuando un juego me deja así pelando cable por un tiempo, para mí al menos un juego significativo, ¿cachai? Porque te entrega más que la experiencia más como palomita de maíz, en donde tú entras, termina el juego y se te olvidó. Ujú. Sí, pues tiene Entonces, este añadido. claro, me pasó algo parecido con el God of War, pero no me pasó con el Ragnarok, con la continuación. Tema para otro DLC, Para otro DLC. para otro DLC. Oye,
el estudio Annapurna, que son los que sacaron el juego, Ujú. ¿cómo se llama? Ellos tienen, ¿cómo se llama? Tienen un área que hace películas, o sea, que sacan películas. Entonces, mucho de lo que ellos dan al juego, ¿cachai? Como de los requisitos también son eso, pues es que sea una historia que esté muy bien narrada y que no simplemente sea un juego. O sea, el estudio de Annapurna Studio se centra en eso principalmente, ¿cachai? Como son juegos con contenido y que Claro. aparte tengan un trasfondo más parecido a una película que a un típico videojuego. Y si te podéis dar cuenta, por ejemplo, todas las historias, las 10 historias o 11 muertes, todas están contadas de manera diferente. Sí, Ninguna es igual a otra. sí, hay un Entonces ejercicio creo, ahí bien interesante, creativo. sí, pues es genial como lo hacen. Pero bueno, Oye, y algo más que Anton, añadir, antes, sí, dime. pues a mí me gustaría Sí. hacer tu visión, porque lo único que me contaste es como que la abuela era psicópata, asesina en serie, pero ¿cuál fue como tu visión al cierre? ¿Qué es lo que te deja este juego? Me gustaría saber la tuya. No, mira, es que cuando yo jugué el juego, yo lo jugué 2 veces completo cuando, o sea, porque le saqué el platino, pero para poder jugarlo, como duraba poco, lo jugué de nuevo. Y me quedé con la misma sensación de, o sea, de partida como que uno empatiza mucho yo creo que con todos los personajes uno empatiza bastante por la manera en Mm. la que está narrada la historia. Y sí, o sea, también me fui con esa sensación de que muchos tenían miedo a la muerte, y así como habían otros que eran imprudentes también, pero que el juego rondaba, o sea, el tema central es la muerte de una u otra manera. Y más allá de eso, o sea, es la desgracia general y el plot twist que tiene al final es que el hijo de Edith básicamente lee las memorias de Edith, pero eso no te lo cuentan hasta el cierre. Y ahí le acabo de dar el spoiler final a todo a todo el podcast. Pero eso, o sea, creo que es una historia magnífica, bien contada. Creo que, como dijiste al comienzo, o sea, yo creo que todo el mundo debería jugarlo, pero también entiendo que no es para todo el mundo, porque es demasiado crudo en la manera en la que te presenta las cosas, por más que te lo adornen de la manera más espectacular posible, porque todas las muertes te las adornan de una manera súper bonita hasta que, ¿cachai? Que se muere. Claro, y Así pasa que eso. como experiencia narrativa creo que es lo mejor que he jugado, por lejos a la fecha. No puedo decir que está al nivel de God of War porque tiene otros componentes, pero No, es que no son comparables, no van en la misma línea, para nada. así que no, eso, ese es como mi, mi vuelta de tuerca. Aparte que el juego en general se complementa de manera sensacional entre la música, entre el ambiente, el ritmo que tiene el juego. Gente que es cortito, no, creo que está bien y que es interesante, como decís tú, que al final tú vas ampliando la casa. Si al final se murieron 11 personas y la casa inicialmente no fue construida para 11 personas. Mm. Y, lo, y, y te dejan también al descubierto desde el principio que lo primero que se hizo en la casa fue el cementerio, antes que terminar la misma casa. Sí. Porque se empezaron a morir antes de haber completado la casa, ¿cachai? Como que ya el llegar allá, el cambio a la isla, había sido o comenzaba la maldición, básicamente. Sí, pues eso lo Entonces, dice Edith al final, que encontraba que su familia era rara porque ¿qué familia partía construyendo la nueva casa, primero haciendo un cementerio? sí. Bueno, y ahí, bueno, en alguna de las historias, cuando baja el mar, te deja ir a recorrer todas las otras cosas, po. Y Mm. ahí te encontráis varios guiños a toda la gente que murió, básicamente. Como que Sí, vais encontrando piezas hasta que llegáis a la casa que está abandonada. sí. O sea, bajo el mar, porque el mar se recoge. Pero ahí no me acuerdo más. Pero eso, creo que es una obra maestra. Creo que es un muy buen juego y que deberían probarlo la gente.
Es una muy buena recomendación, gente, y les contamos todo el juego chiquillo. Ojo. Pero creo que jugarlo, vivirlo, es diferente. ¿O no, Trooper? Y por eso yo te decía que al final decir este como mini plot twist, ¿cachai? No da lo mismo al final, más que un plot twist es una revelación que te dan al final, pero que, que es una experiencia interactiva, entonces tenéis que vivirla, ¿cachai? Aunque tú te sepas la historia completa, vale la pena pasar por ella, porque cada uno va a tener una lectura quizás distinta, una mirada distinta de lo que estáis viendo. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que es inespoileable. ¿Cachai? Y yo al menos siento que si una obra, ya sea un libro, una película, una serie, un videojuego, lo que sea, una obra artística, que su fuerza se basa en el plot twist, es una mala historia. ¿Cachai? Porque al final no se sostiene. O sea, solamente va a existir en torno a este gran giro que se da al final, ¿cachai? Entonces hay algunas historias que son funcionales a eso, como por ejemplo Sexto Sentido, Mm. en donde es funcional ese plot twist porque tiene que ver intrínsecamente con todo lo que está y ahí el director de la película lo cuenta de una manera magistral, pero hay otras que lo ocupan como un recurso cochino nomás, pues, o sea, porque lo desarrollaron tan mal la historia que al final como que ese plot te cambia todo y eso te soluciona todos los problemas, pero acá da lo mismo que uno conozca la historia. De hecho, yo con lo que ya había conversado contigo, yo más o menos tenía claro que están todos muertos. Y después lo fue confirmando. Sí, pero lo interesante es vivir esa experiencia. Así que antes de despedirme, amigo Anton, me gustaría dejarte invitado para otro DLC que podemos grabar más adelante. Y te invito a otra experiencia psicológica que es también para que te deja mal, te deja pensando, que es el juego Gris, que es otra obra de arte. En mi caso, quizá una de las experiencias más emotivas y profundas que he experimentado y ese sí, para mí al menos como quizás como tú sientes este juego del What Remains of Edith Finch. Lo que queda de Edith Finch. Así que ahí los invitamos a todos a, bueno, a ver cuando subamos el capítulo y nos dan toda su impresión, sé que jugaron el juego. Y de todas maneras, mira, el Gris lo tengo en el tintero, entonces no tengo el juego porque quiero el físico, pero le tengo echado el ojo desde que salió. Pero ahora, bueno, voy a ahí a arrimarme a los digitales, porque no sé si lo regalaron, pero ahí lo voy a descargar. Lo voy a comprar y lo voy a descargar. Y después, más adelante, tendré que comprarme el físico. Yo hice eso. Yo me lo jugué primero en versión digital y me gustó tanto el juego que me compré la edición coleccionista, que viene con un libro de arte, que, bueno, lo que más destaca en el juego también es la parte artística, así que, y algo que me encantaría tener, pero que no tengo, es la banda sonora, así que también ahí acuérdate de ese punto cuando estés jugando a Gris. Ya, ahí lo voy a revisar entonces. Ya, pues, estimado Trooper, fue un agrado volver a grabar con usted. Ah, queridos escuchas, los queremos. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube y, bueno, seguir comentando en el grupo, también en WhatsApp. Les agradecemos. Trooper, Nada, pues muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros el hacer este podcast y hasta la próxima, pues.